Es un privilegio volver a contar aquí con la compañía del arquitecto Cristóbal Valdés. Es un planificador urbano, autor del Plan Nacional, Plan de Ordenamiento Territorial desde Punta Cana a Macao, pero también fue director de planeamiento urbano del Distrito Nacional y participó y promovió proyectos de desarrollo urbano y de control urbano en la ciudad de Santo Domingo, algunos de los cuales pues están pendientes todavía guardando el sueño eterno por ahí. Pero bueno, invitamos a Toby, que como todo el mundo lo conoce, a Toby Valdés, porque hay varios temas que tienen que ver con ordenamiento territorial. Está la situación del proyecto Santo Domingo Sabio, del barrio, y está lo del proyecto de ampliación de la densidad de las construcciones en las áreas turísticas, que tiene que ver algo con un proyecto en el que tú estuviste envuelto, que fue el proyecto de ordenamiento territorial de esa playa de Cacana a Macao. Bueno, primero háblanos de ese proyecto, ¿cómo fue eso? ¿Quién fue que contrató y auspició ese proyecto y cuáles fueron las conclusiones? Exacto. Sí, bueno, eso fue en el 2008. En ese tiempo era la Secretaría de Turismo. Nos contrató conjuntamente con la Asociación de Hoteleros del Este para que nosotros hiciéramos ese trabajo. Efectivamente, nosotros lo terminamos el trabajo, se lo entregamos a Turismo. En ese trabajo nosotros planteábamos unas alturas que iban desde los 2 pisos frente a las playas hasta 8 pisos en la parte posterior más alejada de las playas. Cuando nosotros entregamos ese documento se utilizó como base para hacer la reglamentación que estuvo vigente hasta hace unos meses, hasta octubre del año pasado. Y esa reglamentación salió en el 2012. O sea, 4 años después de nosotros haber entregado los estudios correspondientes a ese plan de ordenamiento, el Ministerio de Turismo entonces saca la reglamentación. Pero cuando saca la reglamentación, el Ministerio lo que hace es que esas mayores alturas que nosotros estábamos proponiendo, pues de 8 plantas era lo mayor. La mayor eran de 8 plantas. Bueno, pues el Ministerio vuelve otra vez a las 4 plantas que existían en las regulaciones anteriores y entonces vuelve otra vez a las 4 plantas como máximo. Eso es en el 2012. En el 2012. A ver si entiendo. Ustedes presentan en el 2008 una propuesta de que sean 8, lo más. Exactamente. El turismo lo que hace es que para el 2 decide que deben ser 4. Exactamente. ¿Cómo más? Exactamente. Y eso entonces, es lo que está vigente. Eso es lo que estuvo vigente hasta el octubre del 2017. Entonces ahora en octubre pasa de las 4, no a las 8 del estudio, sino a 22. A 22, sí. ¿Y cómo explica eso? ¿Qué? Bueno, no, lo que pasa es que eso es un cambio de paradigma. Cuando digo cambio de paradigma, es importante entender que no estamos hablando de una mayor densidad. O sea, no hay una mayor densidad. Y voy a explicar después qué significa eso. Lo que esto significa es que con la misma densidad tú lo que haces es que agrupas la construcción y la elevas. Sí, ¿Y por qué digo yo que es cambio de paradigma si hay la misma densidad? Es un cambio de paradigma porque nosotros hemos estado vendiendo el país como un turismo sostenible, como un elemento importante. Tanto así que el presidente de la República, cuando estuvo a finales de año en Jamaica, dio un discurso en el cual todo el discurso estaba fundamentado en el turismo sostenible. Pero más aún, a finales del año, ya en diciembre, se dio un primer palazo en Bávaro, en Punta Cana, donde el ministro de Turismo alabó ese proyecto porque se integraba de una forma importante a la naturaleza, al paisaje. Entonces, ¿por qué es el cambio de paradigma? El cambio de paradigma es cuando hay la misma densidad. El cambio de paradigma es porque el paisaje dentro de lo que es la sostenibilidad es muy importante y sobre todo para turismo, porque lo que tú estás vendiendo es una calidad ambiental.
La calidad ambiental, cuando en vez de tú tener que toda la construcción se mezcla con el paisaje, en este caso se impone al paisaje. Entonces no es lo mismo tú tener 4 pisos que tener 22. Estamos hablando que el elemento más alto que hay en toda esa zona es el farallón. El farallón que existe a unos 5 kilómetros de la playa. Toda esa zona hasta el farallón es plana, totalmente plana, y el único elemento que es el farallón. El farallón tiene promedio unos 60 metros. Estamos hablando de 22 pisos que son 77 metros. 77 metros quiere decir que son 17 metros por encima de la altura máxima natural que hay en el farallón. O sea que con 60 metros, que es el promedio del farallón, el edificio tendría que tener 17 metros para llegar a esa altura. Esto tiene 22, que es mucho más alto. Entonces tú vas a tener una cantidad de elementos que van a sobresalir del paisaje. Estamos hablando de que, por ejemplo... Cemento por encima del paisaje de la natural. Totalmente, o sea, el ambiente construido se impone al ambiente natural, que en términos de turismo es muy complicado. Por ejemplo, tú tienes México, la zona de Cancún, toda esa zona de ahí ha cambiado su forma de hacer el turismo de las edificaciones. Antes se hacían edificios altos y ahora en todo lo que es Playa del Carmen, en esa zona, las extensiones de Cancún, las extensiones están todas con un turismo sostenible, entonces son bajas, precisamente porque la gente... Cancún fue el inicio de desarrollo de esa zona. Y fue en edificios altos. De Yucatán. Y Bueno, fueron, al final de la península. Sí, edificios altos. Y eran, hay edificios de 20 y 30 plantas. Exactamente. Yo estuve en Cancún una vez, eso era apabullante la cantidad de edificios que hay. Bueno, entonces, ahora ellos se extendieron, pero con el concepto de turismo sostenible. Aquí lo vamos a hacer al revés. Aquí lo estamos haciendo al revés. Que inclusive turismo sostenible y lo vamos a poner a construir edificios. Entonces, pero lo interesante es que en términos económicos también es importante, porque si nosotros tomamos el ejemplo de México, por ejemplo, los edificios esos altos que hay en Cancún tienen una ocupación muchísimo menor que la ocupación que tiene ese nuevo desarrollo en Playa del Carmen, etc. Pero además es de un turismo de mayor calidad ese de Playa del Carmen que el de o sea, por ejemplo, la gente que viene a hacer turismo sale de grandes ciudades de mucho cemento y quiere ir a una cosa quiere más participar de una naturaleza, pero en términos económicos también tú tienes otra situación. ¿En términos? Económicos, sí. Otra situación, en términos del empleo, por ejemplo. Está reconocido que, según los estudios, de que tú por unas edificaciones bajas, como las que nosotros tenemos, tú tienes 1.5 empleados por habitación. En el caso de las Torres Altas, tú tienes 1.1. O sea que tú disminuyes la cantidad de oferta por la misma cantidad de habitaciones, de oferta de trabajo, que por la misma cantidad de edificaciones que tú tienes. Toby, aparte del ejemplo de Cancún, de que se empezó así y se está cambiando. En el Mediterráneo, en el sur, también sucedió algo parecido. En España, por ejemplo, lo conocemos. Bueno, por ejemplo, el día 1 de diciembre de este año, o sea, hace unos días, The Economist, el periódico, sugirió de una forma muy enfática a los desarrollos que se están empezando a dar de una forma importante en Asia, que hagan un turismo sostenible y que no lo hagan como la costa mediterránea española, precisamente porque eso trae una cantidad de problemas importantes que tenemos que verlo. O sea, básicamente lo que vamos a hacer no son hoteles, lo que vamos a hacer son edificios de turismo inmobiliario. O sea, yo voy a vender apartamentos, o sea, yo no voy a poner habitaciones hoteleras, porque, por ejemplo, Juan Dolio, ¿qué es lo que hay en Juan Dolio? ¿Hay hoteles? No, en Juan Dolio lo que hay fundamentalmente es un turismo
digo un turismo, no, un desarrollo inmobiliario turístico. También de edificios de 16, 18, 20 plantas hay también. Exactamente, pero no es para un turismo como el que nosotros hemos estado desarrollando en la zona este. Tú quieres hacer eso, bueno, vete a Juan Dolio, que se permite. Entonces, otro elemento también que es importante es la seguridad jurídica. O sea, tú entiendes que por 40 años, o sea, este desarrollo empezó a principios de los años 80, por 40 años este desarrollo que se ha hecho en base a esos parámetros. Entonces, de un momento a otro tú cambias los parámetros. Y sin mucha consulta. Y, bueno, por lo que tengo entendido, la consulta ha sido muy, o sea, no ha habido consulta. Ninguna consulta. No ha habido consulta. Entonces, alguien que ha hecho unas inversiones ahí y que ha hecho un punto, para hablar en términos comerciales, que ha hecho un punto, o sea, seguramente van a decir, pero bueno. Yo metí todos estos cuartos aquí sobre el alta base, ahora me cambian la base para que venga otro y me tire unas torres. Porque déjame decirte que se ha hablado, eso leí en el periódico hoy, de que eran 2 torres en la parte de Macao, pero no son 2 torres. Si tú tomas la reglamentación y tú haces los cálculos, eso da en esa zona de Macao, o sea, la zona que va desde la playa de Macao hasta el Hard Rock Hotel, en esa zona, por lo que dice la resolución, haciendo los cálculos, te dan unas 15 a 20 torres de 15 o 20 torres de 22 pisos. 2 ahora y mañana viene otro y dice que quiere hacer 3 y le va a decir que no. No, es que no es que la reglamentación te permite ahora sin pedir nada extraordinario y nada de eso, la reglamentación te permite entre 15 y 20 torres en esa zona. Pero en esa zona. Ahora, en las otras zonas, pues la gente va a pedir lo mismo también. Claro. Tú estás abriendo una caja de Pandora que puede ser muy dañina para una zona que es sostenible, para una zona donde hay una cantidad de inversiones y viniendo más inversiones todavía a esa zona, para que entonces tú romper con las reglas del juego. Eso implica... Sí, pero romper las reglas del juego, no para poner más habitaciones, o sea, porque también esto que sea claro, o sea, no es para que haya una mayor densidad, sino para que empecemos con otro tipo de desarrollo físico que es que contrarresta la sostenibilidad, porque el paisaje, vuelvo y repito, en términos de sostenibilidad, el paisaje y en términos turísticos es fundamental. O sea, no es solamente la playa, no es solamente la calidad de la playa, no es solamente los mangles, etcétera. No es solamente eso, es el paisaje. O sea, la gente viene porque tiene playa y porque tiene paisaje. O sea, no hay muchos sitios en todo el mundo donde tú puedas disfrutar de esas cosas. Y como tú decías al principio, la gente viene de ciudades, de conglomerados que lo que quiere es salirse de eso para disfrutar de la naturaleza y no para meterse en un edificio, en un piso 18, en un piso 15, en un piso 23 para ver el mar de allá atrás. Capcana hace una defensa en una página en los periódicos donde dice que esos edificios de 22 pisos no van a estar en la playa, sino que van a estar a 1000 metros de la playa. Sí, no, pero es que la situación de Capcana tiene unas condiciones y Punta Cana especiales. Cuando hablo de Punta Cana estoy hablando del área de Punta Cana alrededor de donde está el aeropuerto y Capcana. Cuando digo que tiene unas condiciones especiales es porque cuando sale la resolución del 2012, en el plan de ordenamiento que nosotros hicimos en el 2008, nosotros incluíamos a Punta Cana y a Capcana y le dábamos las reglamentaciones igual que todo el resto. Sin embargo, en la del 2012, en la resolución que sale, no están ni Capcana ni Punta Cana. O sea,
tú lo buscas en la página del Ministerio de Turismo y tú te vas a encontrar que hay una reglamentación en toda la zona, desde Ubero Alto hasta Capcana, hasta Punta Cana. Pero Punta Cana y Capcana no están dentro de la regulación, sino que ellos dicen que ellos tenían sus regulaciones específicas, porque ya eran unos desarrollos, etcétera. Entonces, el hecho de que Capcana tenga sus regulaciones, por ejemplo, Capcana tenía desde el 2008, 2007, tenía ya permitido edificios de 20 pisos. O sea, eso estaba aprobado en el... Entonces, toda esta situación es una situación, pero creo que no eran todos esos edificios. Ahora, lo que es importante es entender que realmente es el paisaje. O sea, no es un problema de que eso esté a 10 metros, a 15 metros, a los metros que sea. No, a 15 metros. Yo dije que van a estar hasta 1 kilómetro. 1 kilómetro. Y hasta un poco más puede ser porque el terreno de Capcana es muy extenso. Sin embargo, es un problema de concepto. Es un problema conceptual. Si tú entiendes que el turismo, que es fundamental, exactamente, es apartamento lo que van a poner ahí, no es hoteles. Entonces, es importante entender que es un problema. Porque no son hoteles. No, o sea, dicen, la resolución dice que pueden ser hoteles, pueden ser turismo inmobiliario, puede ser, o sea, da opciones, pero es que un hotel de 22 pisos, 18 pisos, 19 pisos, en esa zona no es atractivo para ningún turista. Lo que es atractivo es para inmobiliario. Si va a quedar a 1 kilómetro de la playa, que tienes que buscar un vehículo. Un vehículo para tú moverte para allá. Cuando tú tienes las posibilidades de poder hacer un desarrollo. Otros hoteles que están a la orilla de la playa. Otra cosa que es importante es entender que como las densidades más o menos se mantienen, no hay un aumento de densidad importante. No hay un concepto de densidad vertical. Vertical. Es importante que eso no tiene nada que ver con los 10 millones de turistas que quiere el presidente. Porque el presidente... lo están vendiendo como que, para que el gobierno entienda que eso le interesa, que eso es de interés del gobierno. No, pero es que eso, los 10 millones, como es la misma densidad, es la misma cantidad de habitaciones que tú puedes hacer con esta regulación que con la que tú hacías antes. O sea, que no es un problema de que tú vas a aumentar la cantidad de habitaciones que tú vas a poder poner en ese sitio. No, es la misma cantidad. O sea que, y vuelvo y repito, y es más atractivo para atraer los 10 millones, ponerla a una densidad de construcción más baja, a un acomodamiento más importante con el paisaje, que empezar ahora a poner aquellos hitos y que tú lo vas a ver de cualquier sitio. Lo vas a ver de cualquier sitio porque la mayor altura que tú tienes en términos de vegetación en toda esa zona son los cocoteros. Sí. El bosque que existe es un bosque bajo, mucho más bajo que la altura de los cocoteros. Sí. Por lo tanto, tú lo vas a ver de cualquier sitio. Sí. Entonces, aquellas moles de 22 pisos va... Pero entonces la diferencia nada más es para Macao, porque tú dices que en Capcana ya estaban autorizadas. En Capcana estaban autorizadas. Ahora, yo entiendo que en términos de lo que es el paisaje, también es la misma situación con Capcana. O sea, me parece que rompe con esa situación. El proyecto de remodelación aquí en la zona del antiguo hospital Nicolás de Bari, en que tú tuviste de alguna manera... La ruina de San Francisco. Las ruinas de San Francisco. Las ruinas de San Francisco, sí. ¿En qué quedó eso? Que había un financiamiento internacional, había todo un debate. ¿En qué quedó eso? Bueno, realmente el proyecto de las ruinas de San Francisco iba a ser hecho... ¿Era el BID? Sí, con un préstamo del BID de 90 millones. ¿Qué pasó con eso? Bueno, lo que tengo entendido es que tú sabes que esos préstamos
tienen un periodo para tú poderlo llevar al... Ejecutarlo. No, No, ejecutarlo, llevarlo al al directorio, no llevarlo al Congreso Ajá. para que sea aprobado. Bueno, eso, empezar a Bueno, pues eso ejecutarlo. perimió en diciembre, lo que tengo entendido. En diciembre pasado. En diciembre pasado. Perimió el periodo. El periodo de introducirlo en el Congreso. Y eso no se ha introducido, ni siquiera. No se ha introducido al Congreso. Ese préstamo, sin embargo, en el presupuesto de este año hay 10 millones de dólares que están como contrapartida de ese préstamo. O sea, no sé cómo el gobierno va ahora a pedir una prórroga o algo para hacer la segunda parte, la segunda fase, que es la fase más importante de la intervención dentro de la ciudad colonial. ¿Por qué? No solo por lo de las ruinas de San Francisco, sino más importante porque El entorno, sí. por el entorno, Claro. porque ahí era importante hacer una serie de inversiones en términos de viviendas, etcétera, para la misma gente que está ahí y para atraer más gente a la ciudad colonial, que es donde está la importancia de y cuestiones de pequeñas empresas, etcétera, con la población existente en esa zona, que es la parte más importante de ese préstamo. Pero según lo que tengo entendido, Sí. el préstamo, no sé cómo el gobierno ahora va a retomarlo. Pero ¿qué ha si pasado? perdió. Que no se han puesto de acuerdo todavía. Bueno, yo no sé si es que en términos no, porque lo de el proyecto de Moneo, que es Se el hizo un proyecto, concurso, ganó Moneo. Sí, ese Sí, proyecto ¿pero qué se iba a pasó? hacer con este dinero ¿Pero qué ha adicional. pasado con el proyecto? Bueno, no, el proyecto está ahí. Está ahí. Lo que no ha habido. Entonces, ¿por qué no lo, es que no lo han mandado al Congreso simplemente? Pero no es el proyecto lo que nos han mandado al Congreso. Lo que nos han mandado al Congreso es el financiamiento. Por eso, pero Sí. ¿por qué no lo han mandado? Bueno, no sé si es que el gobierno no quiere endeudarse más o no sé cuál es la razón por la cual Es que eso no ha quiere pasado. endeudarse el No, gobierno. Para eso. Para Qué eso. optimista es esto. Para eso no. No, pero si tú te fijas, hay cosas contradictorias en el gobierno que es interesante. El otro día hablábamos, unos amigos, en términos de que 120 millones creo que es una suma importante. Y gastarse 120 millones en caja para Navidad y cosas de eso me parece a mí un poco exagerado. Bueno, si pero- eso se convirtiera en dólares, entonces pudiéramos hacer sin necesidad de préstamo lo de la zona colonial, Sin préstamo. sin préstamo. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer variando la inversión y el gasto público, y eso es del debate de la ley fiscal, del pacto fiscal que no se ha querido debatir. Claro. Ahora el gobierno se quiere embarcar o se está embarcando ya en un proyecto muy ambicioso de remodelación urbana de la zona. Un proyecto, bueno, ha habido proyectos ahí hace muchos años, pero el gobierno está entrando ya en la mitad, dentro de unos meses llega la mitad del periodo y parece que es un proyecto ambicioso de que va a coger mucho más tiempo que 2 años y que implica, de entrada, hay que remover a unas 1.400 familias de entrada. ¿Qué te parece ese proyecto? ¿Corresponde con los anteriores, con los estudios que se hicieron del reordenamiento territorial de esa región, de esa zona, verdad? Mira, yo no tengo información precisa con relación a cómo va el proyecto, pero lo que tengo entendido es que sí. O sea, la conceptualización del proyecto se ha hecho de una forma muy con unos lineamientos muy bien pensados, con una estructuración de la que nosotros siempre hemos pensado que se debe hacer. O sea, déjame decirte que ahí hay un par de personas que han sido importantes en esto. Uno es el ministro de Educación, o sea... Andrés Navarro. Porque él Andrés Navarro del fue proyecto el Ciudad que hizo, Alternativa. exacto, y fue el que hizo un proyecto parecido al que se está haciendo, lo hizo en los años, a finales de los años 90.
A principios de los 90, yo creo. Sí, al principio de los 90, final de los 80, principio de los 90, hizo un proyecto ahí y con esos lineamientos, por lo que he visto, es que se está haciendo ese proyecto, además de que tienen un asesor argentino que vive en Brasil, que ha trabajado en las favelas, que ha sido sumamente exitoso ese tipo de proyectos, que también está asesorando ese proyecto. Yo creo que ese proyecto va a ser un proyecto todavía mucho mejor que lo que fue o lo que es la Barquita. O sea, yo creo que este tiene mayor cantidad de elementos. Bueno, de entrada importantes. beneficia casi más de 2 veces la cantidad de personas que de la Barquita de entrada. De entrada. Mucho más después, pero el sí. problema es que la Barquita se cogió 3 años. Bueno, y este es un proyecto más ambicioso, más complejo, porque implica desalojo de muchas familias previas para poder ejecutar las obras. Que en la Barquita no hubo que desalojar antes, sino que se hicieron en un terreno donde no estaba habitado, sí, y la gente se trasladó a posterior. Aquí al revés, a la vieja usanza de los tiempos de Macorís y de los proyectos de Balaguer, que habrá que desalojar primero, y eso implica muchos recursos y muchos conflictos sociales. Bueno, yo no sé cómo lo van a hacer, o sea, pero hay formas de hacerlo. Exacto. O sea, hay formas de hacerlo sin que necesariamente haya completo. Puede ser parcial. Sí, pueden ser parciales, pueden ser reestructurados, se pueden hacer algunas cosas antes de empezar ese proceso. O sea, hay formas de cómo hacerlo. Y yo creo que en eso se está pensando. ¿Y hay donde reubicar a 1.400 familias? Por ejemplo, hacer construcciones previas para ubicar. No, lo que pasa es que tú eso no lo vas a hacer de un golpe. O sea, ese es un proceso largo. Es un proceso. Eso es lo que yo ese proyecto te puede tomar a ti 4 o 5 años para hacerlo bien. Para hacerlo bien. Con los recursos para hacerlo. Porque tú tienes que tener esos recursos adelante. Me preocupa el hecho de que cuando hay cambios de gobiernos, hay cambio de perspectiva de qué cosas son. Y nosotros tenemos la costumbre de no seguir lo que el otro gobierno ha hecho. Aunque sea del mismo partido. Eso lo hemos visto. Sí. Bueno, ahí está el metro. La segunda línea del metro, que lleva 5 años. Pero lo vimos. 6. Exactamente. O sea, si hubiera sido Leonel el que hubiera estado en el gobierno, hace rato que hubiera estado la línea 2, 3, 4, 5. Sí. O sea, hubiera hecho el metro. No, 3, 4 y 5 no, pero la 2 seguro. Sí. La 2 seguro. Bueno, pero era porque es un proyecto, era el proyecto importante de él. Sí. Cuando llega Danilo, ese proyecto no es importante de él. Porque es mejor el teleférico. El teleférico, bueno, pero el teleférico es parte de lo que, de toda esa idea de inversión adicional cuando no se ha concluido. En vez de terminar la línea 2, yo hago el teleférico. Yo hago el teleférico. Y entonces, por eso te digo que ese proyecto, que es un proyecto bien concebido, puede tener problemas porque definitivamente en este gobierno no se va a terminar. Entonces, y no debiera ser el INVI. ¿Cuál que no se va a terminar? No hay una institución del Estado que debiera darle continuidad a ese proyecto, no importa gobierno que... Ese es otro problema. El otro problema es el problema de la institucionalidad. O sea, ese proyecto debió haber sido un proyecto del INVI, no un proyecto de la Presidencia de la República. Porque el problema con la Presidencia de la República es que cuando viene otro presidente... yo decido lo que voy a hacer, aunque podría ser lo mismo con el INVI, pero ya en el INVI es institucional, es una cuestión en términos de política que puede ser mucho más difícil, no, que puede ser, tú puedes seguir. O sea, hay mayor garantía de continuidad. Mayor garantía de continuidad que hacerlo desde la Presidencia de la República. Entonces, esa es una situación que realmente habría que pensarla. Pero de todas formas, yo creo que ese es un proyecto bien... que corresponde con los estudios que se han hecho. El problema es la inversión, el costo y el tiempo. Y el tiempo, exactamente. Y la institucionalidad. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos trajiste un poco de claridad sobre lo que está sucediendo en esa parte del este, que es un turismo inmobiliario. Sí, claro. No, que ha cambiado un paradigma, y nos diste cuenta también de lo que ha pasado con la ruina de San Francisco y ahora
con la remodelación en Domingo Sabio. Así que muchísimas gracias. Como no Y siempre. Te queremos ver más a menudo por aquí. Suerte, Cristóbal Valdés. Gracias a ustedes. A continuación vamos a conversar con vocero de la Alianza por el Derecho a la Salud, el director ejecutivo de ese proyecto.